Buenas noches para todos, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa. Pedimos disculpas porque iniciamos un poquito tarde, tuvimos unos problemas técnicos. Sin embargo, aquí estamos y tenemos una gran invitada. Hoy tenemos un tema bastante importante. Vamos a estar hablando de la reforma al Código Electoral, un tema que de pronto ha pasado un poco desapercibido, pero que eso no le quita la importancia que tiene. El día de hoy estamos con Natalia Casas, docente universitaria internacionalista de la Universidad del Rosario, magíster en Derechos Humanos de la Escuela Superior de Guerra. Como ya he mencionado, es docente en el programa de Relaciones Internacionales y Estudios de la Universidad Militar y es docente asesora del CELENI, Centro de Litigio Estratégico Nacional e Internacional del Consultorio Jurídico de la Universidad Militar Nueva Granada. Profe, bienvenida, ¿cómo estás? William, muy buenas noches. Me encuentro muy bien, mejorándome de una gripa y pues me excuso de antemano con toda tu audiencia que estábamos programados para este martes y bueno, ya hoy me siento mucho mejor. Me disculpa la audiencia si ocasionalmente por ahí tengo alguna tos o algo así, pero ya me encuentro mucho mejor. ¿Tú cómo estás? Bien. Como te mencionaba, tuvimos unos problemas técnicos, estuvimos corriendo para iniciar. Sin embargo, aquí estamos. Esperamos que el programa de hoy sea de mucho provecho para todas las personas que hoy nos están viendo. Profe, entremos en materia. Nuestra primera pregunta es bastante introductoria, como la de todos los programas, y es que quisiera saber, o sea, ¿qué es un código electoral? Por nuestro tema de hoy, ¿qué funciones cumple y qué naturaleza tiene? Es decir, ¿por qué tenemos un código electoral y para qué sirve? Claro que sí, William. Una pregunta muy pertinente para dar una introducción a esta charla, a este debate en torno al código o a la reforma del Código Electoral colombiano. Entonces, ¿qué es un código electoral? Básicamente es una herramienta jurídica que le da claridad a los diferentes actores del sistema electoral, que son los electores, los candidatos y las diferentes autoridades electorales que la componen. Son las reglas de juego que son muy claras, en donde me dan acciones, derechos y deberes de cada uno de estos actores. Emana unos principios fundamentales para que haya claridad en cada uno de los comicios electorales. Entonces, emana un principio de imparcialidad, un principio de secreto del voto y, por supuesto, de publicidad de los escrutinios, un principio de eficacia del voto, un principio de capacidad electoral y un principio de proporcionalidad. En ese sentido, algo que es supremamente importante resaltar es que el Código Electoral reglamenta muy bien cuáles son los organismos, pues cuáles son los organismos electorales y cuáles son las reglas y directrices de ellos. Principalmente las directrices que deben cumplir es que todos los ciudadanos tengamos claridad frente al censo electoral, la inscripción de candidatos, cómo un candidato debe hacer su inscripción, cómo funciona una jornada electoral, cómo se van a llevar a cabo los escrutinios en cada una de las elecciones y por supuesto posterior a ello las reclamaciones que son legítimas luego de cualquier escrutinio. Es importante aclarar que la ley 2241 de 1986 es un decreto presidencial del presidente Belisario Betancourt, es decir, que el código electoral actual que tenemos en nuestro país es de vieja data, obedece a un sistema de partidos bipartidista, el cual no está vigente actualmente, por tanto, tenemos una deuda realmente de más de 30 años en avanzar en una reforma al código electoral que esté acorde a nuestra constitución política y acorde a nuestro sistema de partidos y, por supuesto, a nuestro sistema político. Bueno, como lo mencioné al finalizar la intervención, tenemos una deuda como país eh, desde el Congreso de la República y desde toda la institucionalidad en avanzar en una reforma de nuestro código electoral porque definitivamente no obedece a las reglas que pauta nuestra constitución política de Colombia de 1991. Es un código electoral que obedece a un sistema de partidos
totalmente desactualizado, a un sistema bipartidista, y a partir de la Constitución de 1991 ya nos encontramos en un sistema multipartidista y además en un sistema electoral proporcional. Por tanto, es absolutamente necesaria esta reforma. Quiero resaltar unos puntos. La reforma al Código Electoral que está actualmente en el Congreso fue aprobada en el año 2020, en plena pandemia. Sin embargo, la Corte Constitucional tumbó esta reforma ya que tenía vicios en su procedimiento en el Congreso de la República. ¿Cuál fue este vicio? Básicamente estábamos en el marco de la pandemia, esta es una ley estatutaria y las leyes estatutarias no se podían votar 100% desde la virtualidad por parte del Congreso en pleno. Y el trámite se dio supremamente rápido y tiene este vicio. Por tanto, la Corte Constitucional tumba este código o pues la reforma al código electoral tal cual como está en este momento. Una vez llega a la presidencia Gustavo Petro, nuevamente el registrador Alexander Vega entrega nuevamente al Congreso de la República junto al ministro del Interior, Alfonso Prada, la reforma al Código Electoral tal cual, sin ninguna modificación, como fue aprobada en su momento en el año 2020. ¿Listo? Entonces, esto es importante tener claro pues, digamos, el contexto en el cual se encuentra la reforma. Una vez fue entregada en esta vigencia la reforma al Código Electoral, es importante resaltar que hubo unas discusiones muy interesantes y muy importantes y se dejaron unas pautas claras, es que definitivamente el código no se puede votar hasta que no tengamos clara la reforma política y dos, una modificación clara a la arquitectura institucional de nuestro sistema electoral. Es decir, a los dos organismos que la componen, que es a la registraduría y al Consejo Nacional Electoral. Entonces es supremamente importante tenerlo claro para pasar ya a los puntos claves que quiero que ya los mencionemos o los resaltemos acá poco a poco. Y pues si nos hemos dado cuenta, pues ya se ha venido discutiendo un poco cómo va la reforma política, pero sin duda alguna quiero resaltar que si la reforma política no fortalece nuestro sistema de partidos, definitivamente la reforma al código y de nuestro sistema electoral en general va a ser coja, no va a ser estructural, va a ser más bien un poquito más de pañitos de agua tibia que siempre se han venido haciendo a lo largo de la historia de Colombia en reformas políticas y que pues definitivamente necesitamos avanzar en una reforma seria, clara, desde nuestro sistema de partidos, desde una reforma política clara y, por supuesto, la arquitectura institucional. Eso es muy importante. Vale, para las personas que nos están viendo, no se escuchó la pregunta que te hice, sin embargo, tu respuesta sí. La pregunta era que, ¿por qué era necesaria esta reforma al código electoral y cuáles eran esos puntos clave que toca esta reforma? Entonces, ya tu respuesta, queremos hacerle la invitación a las personas que en este para que compartan esta transmisión, le den like a nuestra página y empiecen a dejar sus preguntas para que la profe Natalia las pueda contestar al final. De igual forma, no sé, profe, si tú tienes redes sociales, si te quieras, si necesites o quieras darte promoción ahí para cuestiones futuras. No, pues realmente yo soy muy activa en mi Twitter o en mi Instagram, digamos que esas son las redes sociales en las cuales más me muevo, entonces los invito a que me sigan, en especial en Twitter, que ahí es donde más hablo sobre distintos temas de coyuntura nacional e internacional, en especial de las coyunturas electoral y política de nuestro país. Entonces, mi es arroba Natalia Rayal Piso Casas. Sencillo, para que me sigan. Vale, vale. Entonces, ahora sí, los puntos clave de esta reforma, el primero que me gustaría tocar es la extensión de la jornada electoral. Es decir, nosotros siempre estamos acostumbrados a votar de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Esto, como lo propone esta reforma, ya no va a ser así. Entonces, ¿cómo sería?
esta modificación a la jornada electoral. Entonces, claro, esa es una de las primeras modificaciones que se hace. Se va a extender la jornada electoral hasta las 5 de la tarde. Esto es muy importante porque es pensando en esos lugares de Colombia en donde es muy difícil acceder al puesto de votación para que las personas tengan la posibilidad de desplazarse de manera más práctica, más fácil y tengan un margen de tiempo muchísimo más amplio en el desplazamiento. Aquí también quiero resaltar que se propone para la jornada electoral dar una indemnización o hacer como una excepción en el uso del transporte público, que sea completamente gratuito para que ese día, el día de elecciones, todos podamos movernos en transporte público de manera gratuita y no sea un limitante el pagar, no tener, no sé, para pagar el bus, la flota, el Transmilenio o cualquier otro sistema de transporte. Sí, que de hecho no sé si estoy errado o si esto ya existía dentro de dentro del nuevo código que se presentó. Yo vi una figura que es el voto anticipado. No sé si esta figura ya existía y se le da muy poco uso o si esto es nuevo. No, no, esto es nuevo. Entonces está el voto, va a haber la posibilidad de tres modalidades de voto. El voto electrónico, que creo que es supremamente innovador, pero nuevamente, a la ciudadanía y en general a todos nos genera como una cierta desconfianza el voto electrónico, la posibilidad de que sea manipulable y demás. Por tanto, resalto nuevamente, si no se modifica la arquitectura institucional, es decir, si nosotros no confiamos en la registraduría y en el Consejo Nacional Electoral, que definitivamente en especial el Consejo Nacional Electoral es un órgano que supuestamente está creado para vigilar e inspeccionar las elecciones, definitivamente no cumple con ese requisito porque es un ente absolutamente politizado. Entonces, si no se da esa reforma a la arquitectura institucional, es muy difícil que nosotros como ciudadanos tengamos la confianza del voto electrónico o el voto anticipado. Entonces van a ver las tres modalidades, que puede ser de manera presencial, está el voto anticipado, lo llaman es voto domiciliario, que lo puedes hacer anteriormente o pues simplemente desde tu casa puedes hacer el voto, incluso pues también hace un llamado a ser muchísimos más, mucho más incluyentes con los adultos mayores, con las personas en condición de discapacidad, que a veces es muy difícil ir a votar, desplazarse o que tengan alguna limitación física que realmente es, pues digamos que esto es algo interesante, innovador y por supuesto el voto electrónico. Entonces, nuevamente, sin esa reforma en la arquitectura y sin confianza en las instituciones, el voto electrónico va a ser como difícil para todos digerirlo o tener la confianza plena, pero sin duda alguna tenemos que pasar a reformar estas instituciones para que nuevamente tengamos confianza y modernicemos, por supuesto, nuestro sistema electoral. Por eso me pareció tan importante hacerte esta pregunta porque para mí también era una duda esta figura del voto anticipado y que nos sirvió también para aclarar otros puntos de la misma. También, y ya veníamos introduciéndonos al tema, la reforma habla de introducción de elementos tecnológicos y apertura a nuevas tecnologías. No sé si esto se refiere solo al voto electrónico o si hayan algunas otras herramientas que se vayan a usar de ahora en adelante. Disculpa, ¿me repites la pregunta? La nueva reforma habla de incorporación de elementos tecnológicos y apertura a nuevas tecnologías. No sé si esto se Uh refiere -huh. solo a voto electrónico o hayan otras nuevas herramientas. No, pues es principalmente el desarrollo del voto electrónico y también de ese voto domiciliario. Entonces, es el desarrollo de estas nuevas tecnologías para que podamos votar con un clic o con un botón de manera más fácil, más práctica, por supuesto. Uno de los limitantes que tenemos actualmente en nuestro sistema electoral y desde nuestro código electoral sin duda alguna es la dificultad que tenemos los ciudadanos para votar, porque sin duda el tarjetón en especial para la Cámara de Representantes o el Senado de la República es muy difícil, es muy difícil. Entonces sí se van a avanzar
en el desarrollo de estas tecnologías para que esté enfocado puntualmente en lo ya mencionado. Vale, entonces en ese sentido se ve que esta reforma apunta bastante a ponerse al día, sobre todo en las herramientas que nos brinda la actualidad y también las experiencias que nos ha dejado la pandemia. En ese sentido, vemos un gran avance. Ahora, una de las cosas más importantes que también lo mencionamos en nuestro programa pasado, que hablamos de reforma política, fueron los incentivos al voto. O sea, necesitamos reducir ese abstencionismo y en ese sentido se han venido avanzando en una serie de herramientas y este código electoral no se queda atrás y también habla de unos nuevos beneficios o incentivos para los votantes. ¿Cuáles son esos beneficios, profe? Bueno, uno de los beneficios y el más importante es que ya no va a ser solo media jornada que vas a tener para, pues después del voto, para que puedas descansar, sino hacer una jornada completa, un día completo. Entonces, esto es un incentivo más, pero es importante resaltar que ya existen algunos incentivos muy importantes, que es el 10% en la matrícula de las universidades públicas, el 10% para acceder al pasaporte, para la renovación del pasaporte. Entonces, ya existen algunos incentivos, pero el principal y el más importante es la jornada completa. Sí, también se nos escapan algunos como el 10% de descuento para la libreta militar. Ahí em, está. También hay un factor de desempate para los exámenes de admisión en universidades públicas. Hay muchos beneficios que nos deja el certificado de votación y pues qué mejor que contribuirle a nuestro país votando a conciencia. Ahora, tú mencionabas al principio de esta emisión que se reforman dos entidades, el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil. ¿Por qué hago mención a esto? Porque también dentro de esta reforma se habla de modificaciones al registro civil de nacimiento, donde se incluye a la población afro, a la población no binaria y otros grupos poblacionales. Entonces, es decir, que este nuevo registro civil es más inclusivo desde su origen. ¿Sí es así? Así es, así es. Y algo que es muy importante resaltar es que definitivamente esto es una opción o es una medida absolutamente inclusiva porque permite de una vez identificar esa población que necesita una atención especial incluso en el momento del voto. Es decir, si yo tengo claramente identificada la población afro, indígena y demás, también una de las novedades que trae este código es que se van a realizar tarjetones y demás que estén en lenguas y demás de estas etnias. Entonces, esto es muchísimo más inclusivo y tener claramente caracterizado desde el principio y de principio a fin estas poblaciones es supremamente importante para que haya muchísima más accesibilidad. Por otra parte, devolviéndome un poco al tema de las innovaciones tecnológicas, si bien la registraduría ya ha venido avanzando eh, con la huella biométrica, la idea es que, por supuesto, otros de los desarrollos es que al 100% todos los puestos de votación, pues ya simplemente con la huella ya pueda yo registrar mi voto. Esos son como otros de las adelantos o de las innovaciones tecnológicas que se deben realizar, que por supuesto, si nos damos cuenta, tiene un costo alto, es una inversión muy, muy alta para modernizar todo esto. Y retomando a la pregunta en la que estábamos, ese punto es fundamental tener muy bien caracterizadas estas diferentes eh, poblaciones identitarias desde sus diferentes perspectivas y que sin duda alguna a la hora de votar, pues uno se sienta muchísimo más tranquilo, que uno se sienta que las poblaciones indígenas tengan la posibilidad de leer en su idioma el tarjetón y sea muchísimo más inclusivo. Sí, claro, y sobre todo porque no solo con el nuevo gobierno, siento que también a nivel general está habiendo
un cambio de ese inconsciente donde es necesario ser mucho más inclusivos y que bien que el Estado se esté dando a esta tarea. Bueno, hemos repasado varios puntos y antes de continuar, quisiera agradecerle a todas las personas que en este momento nos están viendo, recordarles que pueden dejarnos sus preguntas para que la profe Natalia las vaya contestando, que pueden seguirnos tanto a la profe Natalia como a mí en nuestras páginas. Recordarles, este es el penúltimo episodio de esta, podríamos llamarlo primera temporada, vamos a cerrar por todo lo alto. Al final del episodio les daremos unos avances sobre nuestro último episodio, que es el 22 de este mes. Y nada, profe, quisiera preguntarte, ¿qué sigue en cuanto a esta reforma? Es decir, estamos hablando de unos puntos que son bastante importantes, pero ¿qué tiene que pasar y cuánto tiene que pasar para que podamos decir ya está reformado este código electoral? Como lo mencioné desde un principio, en el momento en el que se radicó nuevamente el código, la reforma al código electoral, en audiencia pública, fue muy claro que primero se debe tramitar la reforma política. Entonces, algo que nuevamente resalto y que no he visto muy claro en esta reforma política es el fortalecimiento de los partidos políticos, de incentivar la disciplina, una disciplina democrática dentro de los partidos. Y por lo que veo posibilidades de aumentar esa, que los partidos de hecho dejen esa disciplina o que sigan funcionando de la misma manera como medidas como el transfugismo, ¿sí? Que cualquier ciudadano o cualquier miembro de un partido puede pasar de un partido a otro sin ningún problema y realmente esto no fortalece la disciplina dentro de los partidos y es fundamental este tema, también la financiación tampoco está reflejada en la reforma política y creo que es fundamental que haya más equidad definitivamente en la financiación de las campañas políticas y esto también se debe hacer a través del fortalecimiento de los partidos y de nuestro sistema de partidos. También estoy completamente de acuerdo en esencia, sí, lo digo en esencia, porque tengo mis peros frente a las listas cerradas. Las listas cerradas son supremamente importantes porque de hecho le facilita al ciudadano el voto, fortalece los partidos en cierta medida, pero desafortunadamente si lo anterior que he mencionado, las listas cerradas, pues realmente no van a traer el provecho que se necesita y simplemente esas empresas electorales se van a ver mucho más fortalecidas desafortunadamente. Sí, esa es una, en cuanto a esto último que mencionas de las listas cerradas, es una discusión que tenemos muchas personas. Es decir, se le facilita el voto, se le facilita la labor al votante, sin embargo, se está perdiendo ese sentido de democrático de por decir yo voto por el candidato número 5 y que también se ve, sobre todo en las listas al Senado, que es muy estratégico. Hay números que son estratégicos, entonces el candidato que queda en el puesto 100 pues ayuda a levantar al resto de candidatos si se pone un nombre fuerte, por ejemplo. Em, Sin embargo, mi pregunta iba un poquito más dirigida a el proceso en el legislativo. Al proceso. Sabemos que está un poquito quedado, que digamos que ha pasado un poco por debajo de todas las discusiones que se están dando en nuestro país. Entonces, en el legislativo, más o menos, ¿para cuándo pueden empezar estos debates y cómo es el proceso tanto en Cámara como en Senado para la aprobación de esta reforma? Pues bueno, tiene que pasar esto por 8 debates. Tiene que pasar primero en comisión y posteriormente a plenaria, en plenaria completa en el Senado y la Cámara. Son 8 debates en total en todo este proceso. Entonces, realmente no creo que inicie ni siquiera el próximo año, o probablemente sí, pero hasta que no se dé la reforma política al 100%, que la reforma política apenas están iniciando los debates, más o menos tenemos idea de cómo
se está tramitando hasta el momento, pero hasta que no surta la reforma política, pues realmente todavía no vamos a tener esperanzas de que esté el código electoral, pero sí es muy importante que seamos vigilantes como ciudadanos a esta reforma política para que realmente el fortalecimiento del sistema electoral sea armónico, esas reglas de juego realmente sean claras y que realmente sean reformas estructurales, realmente que propenda por fortalecer nuestra democracia, que se le facilite al ciudadano acceder a ella, que su voto realmente se vea reflejado en cada uno de los comicios electorales y algo que tampoco está en discusión ni siquiera dentro del código ni tampoco dentro de la reforma política, es también la posibilidad de ver una reforma a nuestro sistema electoral como tal, a cómo está concebido nuestro sistema proporcional en este momento las circunscripciones, porque realmente si le preguntamos aquí a la audiencia, no sé si alguno acá en el chat responda, no sé si se acuerda de las últimas tres elecciones a Cámara y Senado por quién votó, o a la Asamblea o al Consejo. Realmente no recordamos, no tenemos claridad, no nos sentimos realmente representados. Entonces, sin duda alguna, debe haber una nueva arquitectura de las circunscripciones para que tengamos realmente le hagamos veeduría, nos sentamos realmente representados por esa persona por la cual elegimos y le rindamos cuentas claras y creo que eso definitivamente también está en deuda. Hay una propuesta muy interesante de un ex senador de la República del Partido Verde, John Sudarsky, que él habla de un sistema mixto y es una propuesta supremamente interesante que sería importante volverla a traerla a la discusión y que realmente nosotros nos sentamos como ciudadanos representados y que realmente el voto que yo le estoy dando, el voto de confianza que le estoy dando a una persona realmente uno le pueda hacer la vigía o no, porque muchas veces, de verdad, yo creo que aquí no muchos se acuerdan ni siquiera por quién votó en las últimas tres elecciones, en especial en, en los órganos colegiados. Entonces, eso también está en deuda para que realmente sea estructural y se vea fortalecida nuestra democracia, que es lo más importante. Entonces, para concluir tu respuesta en esta pregunta, primero debemos centrarnos en lo que es la reforma política. Si alguna de las personas que nos está viendo se perdió nuestro episodio anterior donde hablamos de reforma política, bienvenidos a mi canal de YouTube, a nuestro podcast en Spotify, ahí lo pueden encontrar, todos los links están en mi perfil, pueden irse a ver el capítulo donde hablamos de reforma política y también el día de mañana estará tanto en YouTube como en Spotify este episodio que estamos hoy transmitiendo. Entonces, profe, antes de pasar a las preguntas que nos han dejado a través de Facebook, que de igual forma invitamos a las personas que nos están viendo que si tienen alguna duda la dejen. Quisiera que me regalaras una conclusión de la conversación que hemos tenido hasta ahora, de lo que podemos esperar de esta reforma al código electoral. Bueno, William, en conclusión, la reforma al Código Electoral es una deuda de más de 30 años que tenemos como sociedad. Sin duda alguna, esperamos que en este gobierno se dé trámite a este Código Electoral. Sin duda, a lo largo de los debates que se vayan a realizar, tanto en Cámara como en Senado, seguramente va a pasar por muchos más cambios, pero es importante, más allá de la reforma, estar muy pendientes de cómo queda la reforma política, si realmente va a fortalecer nuestro sistema de partidos y para que realmente estas nuevas reglas que se van a dar van a ser realmente buenas, eficientes, eficaces para los comicios electorales y finalmente, muy importante, la reforma a la arquitectura institucional del sistema electoral. Recientemente, Humberto de la Calle y el representante Calvao presentaron una propuesta interesante, discutible, debatible, por supuesto, pero la desecharon, no hubo mayor debate al respecto,
simplemente porque ahora en el Consejo Nacional Electoral quedaron pues los nuevos partidos que llegaron, o pues bueno, los partidos de gobierno quedaron allí representados en ese Consejo Nacional Electoral. Entonces es un debate muy fuerte y es indispensable la reforma a esta arquitectura institucional para que realmente la ciudadanía tenga confianza en esas grandes transformaciones que tiene el código electoral, en especial en la modernización de nuestro sistema, avanzar en un voto electrónico para que realmente nosotros tengamos la confianza en esos cambios y en esas transformaciones. Vale, profe, muchas gracias. Ahora sí pasamos con la sección de las preguntas que nos han dejado, perdón, que nos han dejado a través de Facebook. Comenzamos con Camila Romero, que dice, ¿qué piensas al respecto de la negativa por parte del Senado para el voto de los militares? Una pregunta supremamente interesante. Bueno, yo quiero partir que realmente los militares detrás del uniforme son ciudadanos más, son ciudadanos que realmente les interesa, por supuesto, qué pasa en la política nacional, son personas detrás de este uniforme. Sin embargo, el voto militar, en principio yo, Natalia Casas, estoy de acuerdo, yo creería que sí, eh, pero, pero realmente es un tema bastante discutible, bastante debatible por la politización que en algunos gobiernos se hizo a las fuerzas militares. Por tanto, pues allí de pronto donde nace su negativa, pero sin duda alguna yo considero que el soldado de Colombia es un humano más, es un ser político más y creo que más adelante, tal vez con una democracia más sólida, con unas reglas de juego mucho más claras en nuestro sistema electoral, podríamos avanzar a que los militares puedan acceder al voto en nuestro país. Vale, entonces, dada tu opinión y contestada la pregunta de Camila Romero, pasamos con otra pregunta de Camila Hernández. Dice, las instituciones actualmente no generan confianza a los ciudadanos. Además, el voto electrónico también dejará de lado a la población que no cuenta con acceso a Internet. ¿Hay alguna otra idea para permitir la inclusión de esta población de forma beneficiaria? Es decir, ¿cómo se puede incluir a la población que no podría ejercer el voto electrónico? Creo que es la pregunta. Y el De tema de la acuerdo, eso es confianza. correcto. Una de las grandes brechas que tiene Colombia es el acceso a Internet. Y hemos tenido pues unos episodios lamentables de corrupción en intentar avanzar, en brindar gobernanza, universabilidad, pues que sea universal el Internet para cada rincón de este país. Sin duda alguna, esto sería un limitante para muchas poblaciones en nuestro país, pero como lo mencioné al principio, se van a mantener tres modalidades de voto. El voto presencial y además se extiende la jornada electoral a una hora más, que le da la posibilidad a las personas que de pronto se encuentran muy lejos de transitar de manera tranquila a sus lugares de votación. También va a ser gratuito el transporte público y pues sin duda alguna, aquí nuevamente la cuña, la arquitectura institucional, fortalecerla para que nuevamente tengamos confianza en las instituciones, en la registraduría y pues en el Consejo Nacional Electoral. Si no se reforman estas dos entidades, definitivamente es muy difícil que nosotros realmente confiemos en estos avances tecnológicos. Creo que debemos avanzar a ello, debemos empezar a confiar más en nuestras instituciones, pero deben hacerse las reformas pertinentes. Sí, digamos que el tema o la confianza institucional es uno de los pilares fundamentales y que este gobierno al principio, de hecho, el presidente Petro tenía unos índices de favorabilidad bastante altos que han venido bajando. Sin embargo, el trabajo aún es largo y aún está por darse también en cuanto a esta reforma.
Estamos llegando al final de nuestro programa, profe. Te agradezco a ti por habernos acompañado, no sin antes también agradecerle a todas las personas que se conectaron a esta transmisión, contarles. Este es el penúltimo episodio de esta primera temporada de nuestro programa, el último. Se los voy a anunciar de una vez. Jueves, ahí acabo de llegar Camilo Venegas. Vamos a contestarle la pregunta ya que tenemos tiempito ahí. La contestas rápido. Dice, si se alarga la jornada electoral, ¿se garantizaría de la misma manera la seguridad de estos conteos? Lo digo porque cae la noche. Acá en el centro claramente sí, pero en la periferia, en zonas de violencia donde hay grupos armados, ¿cómo se manejaría esto? Claro, claro, sin duda alguna esto también nos genera mucha desconfianza, pero bueno, suponiendo que tenemos el voto electrónico, seguramente será muchísimo más fácil, el escrutinio será muchísimo más rápido porque pues muchos más ciudadanos optarán por la practicidad del voto electrónico o el voto domiciliario y las personas que se desplacen porque realmente no tienen acceso a Internet y demás, eh, pues si nos damos cuenta, yo quiero aquí mencionar algo muy importante de la matriz de opinión, cómo varió respecto a la registraduría en los comicios de marzo, es decir, al Congreso de la República, porque realmente ahí es tan difícil el conteo que si recuerdas en ese momento Alexander Vega, todo el mundo detestaba a Alexander Vega porque hubo muchísimas, en los reconteos hubo muchísimas dudas y empezaron a salir votos nuevos y unas irregularidades impresionantes, ¿sí? ¿Qué pasó después de la segunda vuelta? Como definitivamente el voto a la presidencia es muchísimo más fácil de tramitar, de escrutar, es muchísimo más fácil. Ya teníamos presidente en menos de, no sé, en una hora y media ya teníamos claridad de cómo había quedado los comicios. La matriz de opinión cambió completamente. Alexander Vega dejó de ser el personaje más odiado en marzo a ser felicitado por su buena labor en los otros comicios. Entonces, sin duda alguna, trabajar en facilitarle el voto al ciudadano, en verificar cómo queda finalmente, si son listas abiertas o bueno, el voto preferente o las listas cerradas, pues definitivamente eso va a marcar una pauta para que facilite el conteo de los votos, sin duda alguna. Pues siempre en pues nuestra institucionalidad se ha encargado de velar porque pues se lleven de la mejor manera el conteo de los votos, pero si avanzamos hacia el voto electrónico, si avanzamos hacia reestructurar, a modernizar y a reformar la estructura, perdón, la arquitectura institucional de las instituciones electorales, pues definitivamente vamos a tener muchísima más confianza, a pesar de que se corra una hora más, no va a haber mayores traumatismos e inconvenientes. Vale. Muchas gracias, profe, por contestar la pregunta de Camilo. Ahora sí, les anunciamos el último programa de esta primera temporada. Vamos a estar el 22 de noviembre, jueves 22, martes, perdón, 22 de noviembre, hablando de un tema muy, muy, muy importante, que es la región metropolitana. Y qué mejor que hablarlo con uno de sus mayores activistas, con una de las personas que más enteradas está del tema, como el diputado Wilson Flores. Estamos mirando también si podemos manejar la modo de debate como lo hicimos con La Paz Total. Sin embargo, Em, esta es la confirmación. Nuestro último episodio será este martes 22 de noviembre. A ti, profe, y a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy, agradecerles. Fue un programa bastante cortito por diversas cuestiones. Sin embargo, gracias a ti, profe, por acompañarnos y nos vemos en una próxima ocasión. Invitada para cuando empiecen los debates de este código electoral. Muchísimas gracias, William. Y la cuña ahí de la región metropolitana hoy fue aprobada en el Consejo de Bogotá, la región metropolitana. Hay una cuña para hacer un abrebocas para tu próximo programa. Muchísimas gracias por la invitación, William. Me alegra mucho que estudiantes de la Universidad Militar
abran estos espacios de debate al público, siempre abierta para apoyarte a ti y a los demás estudiantes en estos excelentes espacios. Te deseo una excelente noche. Muchísimas gracias a toda la audiencia por su participación, por sus excelentes preguntas y estoy al servicio de todos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, profe, a tu gata también. Y nos vemos en la próxima ocasión. Muchas gracias a todos.